En Europa, en Suecia, hay 50 distritos enormes donde no entra la policía hace 20 años. El primer ministro, que acaba de ganar las elecciones, ha anunciado que va a sacar al ejército a la calle porque no hay policía. El 70% de la policía quiere dejarlo porque no se siente respaldado por las leyes, y va a hacer un cambio total de la Constitución para perseguir el narcotráfico y la violencia, porque hay zonas donde no se puede vivir. Eso lo anunciaba ya en sus novelas Henning Mankell hace 25 años. Había cambiado el crimen en Suecia. La gente dejaba antes la puerta abierta, como lo he visto yo en mi pueblo. Ahora ya hasta en mi pueblo hubo un crimen de las drogas, pues imagínate cómo ha cambiado hasta España. Pero en Suecia, ¿qué es lo que cambia? El tipo de crimen. ¿Por qué? Por la inmigración. Llega una inmigración ilegal, incontrolada, aquí caben todos, esto es muy grande, viva jajaji, jajaja, del este de Europa, de países comunistas, y de África. Y también parte, pero ahí hay menos crimen, sobre todo de Chile, algunos del Cono Sur, pero básicamente del este y de África. Y de pronto los crímenes son violentísimos y además innecesarios. Antiguamente, bueno, y entonces él ve, y él era un socialdemócrata casi patológico, como tantos suecos, ¿no? Esto se acabó. Se ha acabado, nuestra sociedad se ha terminado, pero les ha costado reconocerlo. En Holanda, 40 de 130 diputados llevan escolta 24 horas al día, porque la Mokro mafia, que son los de origen marroquí, Morocco, Mokro, tienen amenazados. La princesa Amalia, heredera del trono, no puede ir a clase, recibe las clases en palacio, solo sale a la calle cuando viene a España. Bélgica hace tiempo que son 3 países que no se tratan, pero donde hay enclaves como Molenbeek en Bruselas, donde salen los islamistas a matar a París y vuelven, porque en esos barrios reina la Sharia. En Alemania, las violaciones masivas de alemanas en la Nochevieja por islamistas fueron tapadas por todos los medios por orden de Angela Merkel, que dijo además, cuando la guerra de Siria, que cabían millones y que Alemania cada año podría asumir a 1 millón de refugiados, sin saber los islamistas que se metían. Anteayer, ya se hizo público el anuncio de Scholz, sucesor de Merkel, anunciando deportaciones masivas de ilegales. Es decir, Europa tiene un problema, y es que no sabe que no hay libertad sin seguridad. Y la seguridad es fundamental para que funcione la economía y para que funcione todo. ¿Dónde hay prosperidad? Donde hay propiedad. ¿Qué necesita la propiedad para existir? Ley y seguridad. Es decir, que tú inviertas y sepas que la ley te protege y que si trabajas en 5 años vas a doblar tu beneficio, a ir más tiendas o lo que sea. La clave de la prosperidad siempre es la propiedad. Y la propiedad, que es por lo que yo no soy nada anarco-libertario ni anarcocapitalista, es la ley. Si la ley te protege, la propiedad sale adelante. Sin la ley, la propiedad es violencia, es al albur, dependes del mafioso, del matón, de en qué grupo te colocas para ver lo que trincas y tal. Pero eso ya nunca es próspero. Eso es el tercer mundo. Eso es lo que está pasando en toda Iberoamérica. Los países donde había propiedad ha desaparecido, están en manos de los comunistas bolivarianos, y España ahora es una de esas repúblicas bolivarianas. Lo que pasa es que tenemos un rey tan estupendo y una princesa tan maravillosa que creemos que estamos en una monarquía escandinava. No, tenemos una monarquía europea y un gobierno bolivariano, gobierno comunista, donde todas las leyes... Yo he reeditado ahora La memoria del comunismo, al cumplirse los 5 años, que son los 5 años de Sánchez. No hay una sola ley de Sánchez que no sea comunista. Ninguna que pueda ser socialdemócrata, de lo que entendíamos por el socialismo democrático hasta la caída del muro. Ninguna. Todas son de género, de violencia de tal, sobre todo contra la propiedad, expropiar contra los ricos, pero pura demagogia, y soltar violadores, en fin, la negación de la ley y de la propiedad. Eso lleva a un país a la miseria inevitablemente. Pero eso es lo que buscan los comunistas, que tú vivas del Estado, que dependas del Estado, aunque vivas mal.
Ahora en Argentina se está produciendo el fenómeno de que Massa puede ganar las elecciones en un país que tiene el 140% de inflación, el 45% de pobres, de ellos el 10% absolutamente indigentes con una comida al día, que van a votar a los que les pagan algo por votar. Ese es el comunismo. El comunismo es eso, es garantizarte la dependencia del Estado. Y el liberalismo es lo contrario. Pero el liberalismo no puede funcionar anárquicamente. Necesita ley, necesita Estado de Derecho, necesita protección, porque el pobre no tiene protección, lo tiene que proteger la policía y el ejército si hace falta. Y en Europa se ha perdido eso de vista. Con la cosa multiculturalista en Francia, en Alemania, en Inglaterra, se han creado guetos islámicos que odian además al país del que viven y que ahora no hay manera de digerirlos. 6 millones en Francia, 7 millones de turcos en Alemania. Son unas cantidades monstruosas, además ya educadas en la hostilidad a Francia, su país en el que han nacido. Eso no puede sostenerse. Y España, que está o estaba al margen de eso, porque la inmigración masiva que recibimos fue sobre todo hispanoamericana y algo marroquí, pero marroquí, que no es tampoco pakistaní tal o iraní, pues digamos había tenido una asimilación bastante buena. Primero porque los españoles nos acostamos con todo el mundo desde siempre, por el mestizaje, los anglos no, pero nosotros sí. Y luego porque España era un país muy homogéneo, en lo racial, en lo religioso, en las costumbres, en la comida y tal, y por lo tanto tenía una capacidad de absorción, tiene un colchón grande. Ese colchón se está perdiendo y como no nos espabilemos, esto va a acabar no al nivel terrorífico de Holanda, de Bélgica o de Suecia, sino muy mal, porque tú necesitas garantizar la ley y la seguridad para que la gente tenga su propiedad y se gane la vida y tenga su proyecto de vida libre, el que sea. Pero si tú no puedes garantizar ese ámbito, al final llegarán las dictaduras. Y por desgracia llegan antes las dictaduras comunistas, donde no tienes nada, lo que dice la Agenda 2030. En el año 2030 no tendrás nada y serás feliz. Serás feliz tu hijo puta que eres Bill Gates. O sea, yo quiero tener mis cosas, como que no tendré nada. Porque me la vas a quitar. Exactamente por eso.